García Harfuch anunció los 4 ejes que integran la nueva estrategia de seguridad del país que aplicará durante los próximos 6 años en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, la cual consta de 4 ejes, cuyo objetivo es pacificar al país. Atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, la consolidación de la Guardia Nacional, así como la coordinación con las entidades federativas. Estos 4 ejes de seguridad los planteamos en campaña. Los vamos a conservar durante todo el gobierno y los vamos a consolidar y vamos a disminuir los delitos de alto impacto. Van a disminuir porque hay una estrategia y se va a cumplir. Respecto al eje de inteligencia e investigación, Sheinbaum Pardo destacó que con la creación del Sistema Nacional de Investigación se generará mucha más coordinación entre los sistemas de seguridad de la Secretaría de Seguridad, Sedena, Semar, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para conocer toda la información que permitan la identificación de células criminales. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que es falso que haya militarización, ya que solo se aprovechan las capacidades de la Sedena para fortalecer y consolidar a la Guardia Nacional como una institución de seguridad. Estamos aprovechando la fortaleza de la Secretaría de Defensa Nacional como su sistema educativo que pueda proveer a la Guardia Nacional con los 40 planteles que tiene. En tanto, la presidenta Sheinbaum calificó como una virtud la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, porque derivado de ello, sus elementos tienen acceso a los servicios de seguridad social del Ejército y cuentan con una capacitación que fortalece sus capacidades como institución de seguridad. Seguimos creyendo en la máxima de que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Justicia en todos los sentidos, justicia social, pero también un sistema de justicia que funcione y que proteja a la población. Y eso es lo que estamos construyendo. Con información de Amy Arraga, informó Jorge Herrera Bulnes. Y agradezco mucho nos acompañen esta noche en la mesa de Grupo Fórmula a María Elena Morera, presidenta de la organización de Causa en Común, también columnista, activista. María Elena, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con Emilio y con Doria. Está con nosotros también Doria Vélez, ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, bienvenida. Gracias por la invitación. Y nos acompaña Emilio Álvarez y Casa Longoria, ex senador de la República e integrante del Frente Cívico Nacional, también activista y cofundador de muchas organizaciones. Emilio, bienvenido. Juan Pablo, qué gusto estar contigo y por supuesto con Marilena y Doria. Gracias. 4 ejes, la estrategia de Harfuch. Me gustaría escuchar primero un comentario general, María Elena. Mira, yo te diría que en general hay muchas cosas que son las mismas que ya escuchamos con anterioridad en el sexenio anterior y otras que cambian que me parecen interesantes. El desafío es enorme, ¿sí? Entonces pensar que las cosas van a cambiar de un día a otro es una ilusión, pero sí creo que tienen que tener, además de la estrategia, presupuesto, que no hemos visto de dónde van a sacar el dinero para esa estrategia tan ambiciosa, y tienen que tener indicadores para saber hacia dónde van. Sí, pues como primer punto te diría eso. Doria. Pues de entrada creo que uno de los problemas que veo en la estrategia que presentaron es que no se ve un aprendizaje de errores del pasado, ni de los de la administración de López Obrador, ni de las pasadas administraciones. Entonces, es difícil creer que vamos a tener resultados distintos tratando de aplicar las mismas medidas que ya hemos implementado en años pasados. Y creo que algo que se llega a apreciar es cierta prisa, ¿no? O sea, cierta prisa por presentar un documento que la verdad cuando uno lo revisa con detenimiento se nota un tanto incompleto, ¿no? Un tanto como que hay ciertas partes que no cuadran, ¿no? Incluso si uno toma en consideración los 4 ejes que mencionan al inicio, bueno, cuando uno analiza las líneas de acción que vienen puntualmente, pues se nota que está incompleto ese documento y que más bien fue, pues hay que salir rápido porque está sucediendo distintas cosas en el país y hay que presentar algo, ¿no? Emilio. Mira, pienso que, digamos, lo mismo dicho por Claudia Sheinbaum, es una especie de continuo, ¿no? Digamos, lo dijimos en campaña, pero pareciera entonces una continuación de una política.
La segunda idea que me queda es, creo que tenemos un problema de pacto de Estado. Pienso que la no referencia a las policías estatales o incluir en su estrategia una parte importante de la responsabilidad, porque son 3 órdenes de gobierno, que no niveles, el federal, estatal y municipal. Sí. Entonces, en la estrategia me hago cargo que es el gobierno federal, pero es la locomotora de la seguridad. Ahí tenemos un problema. Sí, que hablaron de una coordinación absoluta. Sí, ahora platicaremos de eso. Sí. Y la tercera es, pienso que esta idea que nos dieron primero con un documento de 100 días, pero que luego retiraron y no nos da mucha certeza. Entiendo que es un buen mensaje, salí pronto. Entiendo que es buen mensaje la presencia de Harfuch en Sinaloa. Me parece que hay un correlato entre la prioridad de la preocupación de la gente y que salgan tan pronto. Eso lo veo bien en términos de, vaya, sí, tienen sensibilidad, ¿no? Sí, porque si no hubieran salido, hubiéramos dicho, ¿cuándo van a la salir? Estrategia de seguridad, ahora, sí creo bien que hayan salido pronto, bien, una semana. Sí creo que hay, y coincido, hay temas que pudieron haber polido mucho más, porque la transición venía tiempo atrás, ¿no? No de los 7 días de gobierno. 4 ejes, atención a las causas. El primero, un discurso constante, la atención a las causas que creo las comprendemos, educar para no delinquir, dar a los jóvenes opciones para que no caigan en la delincuencia. Pero ¿qué hay de atención a las causas que no se han atendido, evidentemente, María Elena? Mira, yo creo que están confundiendo la política social con la política de prevención del delito, que es completamente diferente. Creo que deberían de leer el documento que hoy sacó Open Society, donde te dice claramente las políticas de prevención que funcionan y las que no funcionan. Entre las que además de que no funcionan son contraproducentes, está por ejemplo la militarización. Entre las que no funcionan es la atención social a las que la prevención que no está focalizada. Y lo que sí funciona es la prevención focalizada junto con tareas policiales focalizadas. Eso sí funciona y eso no lo vimos en la estrategia, ¿no? Hablaron de manera muy general, ¿no? De lo mismo que ya se había dicho, como si hubieran hecho un copy-paste del sexenio anterior. Pero lo que sucede con la estrategia del sexenio anterior que quieren seguir implementando es que criminalizan a los pobres y a los jóvenes en lugar de apoyarlos, porque decir que por darles dinero a los jóvenes ya no van a ir a las filas de la delincuencia organizada es absurdo. Nos enterábamos, ahora con lo que ocurre en Sinaloa, grabaron el testimonio de unos chavitos y los asesinaron el siguiente día. Sí. Ganaban 2,000 pesos a la quincena por halconear. Así es. Y además les dan otros 3,000 pesos al mes por ser jóvenes y no hacer nada. Entonces, eso está comprobado que eso no funciona. Y no vimos el día de hoy que nos dijeran qué estrategias iban a utilizar focalizadas para los jóvenes. Sí. Se dice que va a haber una nueva subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana. De hecho, en el documento dice que van a fortalecer la participación ciudadana, pero no hablaron absolutamente nada de eso. Doria, evidentemente este tema tendría que ir ligado con educación, la atención a las causas. No hay una descripción del planteamiento al respecto. Así es, y creo que lamentablemente lo que eso nos da a entender es que se va a continuar con la misma política, ¿no? De los programas sociales, la política social que se tenía en la administración de López Obrador, donde justo como menciona María Elena, pues hay una criminalización de la pobreza y un desconocimiento real de el por qué ciertos jóvenes o ciertas personas comienzan a participar en esas actividades delictivas. Sí. ¿Qué será? Por ejemplo, si nos vemos en el caso de las niñas, niños y adolescentes, uno de los graves problemas que hay en el país es el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos, que aquí habría que señalar que muchas veces no comienzan a partir de reclutamiento de grupos de crimen organizado, sino comienzan a partir de familias delictivas y de ahí poco a poco van formando parte de este tipo de actividades. Me llama mucho la atención justo lo que comenta sobre los chicos que justo estaban participando en actividades de halconeo y creo que habría que preguntarnos por qué sucede eso.
No todo se debe a cuestiones de pobreza, a cuestiones de falta de estudios, sino que tenemos que entender que uno de los graves problemas que hay en el país es que justo todos esos que forman parte de grupos delictivos y que llevan a cabo actividades ilícitas son parte de las comunidades y que han desarrollado ciertos mecanismos de gobernabilidad armada que justo ellos son quienes llegan a resolver los problemas en ciertas comunidades. Entonces, si el personaje respetado en una determinada comunidad forma parte de un grupo delictivo y él es el que te ofrece la oportunidad y te invita, a veces justo esas invitaciones para llevar a cabo actividades de halconeo comienzan con invitaciones que parecen muy inocentes porque te dicen, oye, te voy a dar cierta cantidad si tú me avisas si pasa A, si cada B, C, cuánto pasa una patrulla. Y hablan con niños, hablan con adolescentes 14, 15, que no necesariamente no tienen criterio. Sí, y que son incluso, Emilio, muy obvios en las ciudades. Sí, sí. Tú vas a Culiacán y ves halcones a puños. Les dan los teléfonos celulares, las motos, les dan el dinero y establecen un sistema, literalmente una red de comunicación que tiene que ver con muchachos, con motocicletas, con taxistas e incluso hasta con locatarios de mercados. Sí. Tienen una red de comunicación muy poderosa. Y sí pienso que el fenómeno de los programas sociales no es eficiente y suficiente, porque lo que sí sabemos es que no va a estar la transferencia de dinero, sino necesitamos un arropaje para que esos muchachos se salgan de ahí y se vayan a otro lado, como por ejemplo las escuelas. El segundo dilema es cómo Omar García Harfuch va a poder implementar este sistema cuando tenemos una secretaría muy disminuida. O sea, en realidad la apuesta a la Guardia Nacional Militar le deja a él con una debilidad de maniobra porque... De operación. ¿A quién le van a hacer caso? No tiene elementos. ¿Al secretario de la Defensa o al secretario Harfuch? Pues le van a hacer caso al secretario de la Defensa. Y luego Omar dice, no es militarización, pero miren, vamos a utilizar para educación las 40 instalaciones militares. Es mal ejemplo, Juan Pablo. O sea, yo preferiría que mejor utilizáramos las universidades públicas que hay en todo el país. Sí, o las escuelas de policías que las hay en algunas entidades, por ejemplo, no en todas. Entonces, cuando nos hablan de educación, nos hablan de planteles militares. Entonces, creo que hay todavía un problema severo en términos del alcance, de quién manda en la estrategia, Juan Pablo. Hay, bueno, al menos yo considero una novedad, ustedes me dirán, al menos en la propuesta, veremos en la acción, en el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la creación de una subsecretaría de inteligencia e investigación policial es el planteamiento, veremos a la hora de accionar. Sí, a mí esa parte me gustó, creo que no lo dicen, pero lo que van a hacer es una nueva policía federal para que sea la que lleve a cabo la inteligencia y la investigación policial. Sí. Porque de otra manera, pues no lo podrían hacer. Y además, García Harfuch fue una parte de lo que implementó en la Ciudad de México. Él tenía policías que hacían investigación, que eso lo deberían de hacer todos los policías del país, porque si no, tienes muchísima gente en la calle que no te está generando ningún beneficio. Sí, que hagan inteligencias. Bueno. Que hagan, exactamente. Que hagan y que los capaciten. Porque primero que los capaciten. Imagínate un policía municipal. Que la hagan en beneficio de la sociedad, ¿no? Y no en contra de la sociedad. Entonces yo creo que esta parte de hacer inteligencia e investigación, a mí me suena bien, pero tiene que estar acotada, porque si no va a haber muchos problemas y violaciones a los derechos humanos como los que cometen pues las policías cuando no están preparadas y en especial los militares y la Guardia Nacional. ¿Y cómo ha ocurrido en el pasado? Como ha ocurrido en el pasado. Y como pasó el 2 de octubre. Exactamente. Y como ocurre con la Guardia Nacional, que por lo menos ahora ya no es un engaño, ¿no? Que es así vivimos durante 5 años. Ahora ya sabemos que con es la militar. Promesa de un mando civil que nunca llegó. Claro, ya sabemos que es militar, pero no sabemos que los vayan a preparar como policías, porque como decía Emilio, si los van a preparar en los cuarteles, pero tienen funciones de policía y además pueden intervenir en investigaciones y pueden detener gente, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque además tienen fuero militar. Y a partir de esta subsecretaría de inteligencia, Emilio, plantean un diagnóstico sobre las redes criminales e identificar a liderazgos de primero, segundo y tercer nivel, que yo lo entiendo como los famosos objetivos prioritarios. Mira, hay que decir que este mapa que sacaron, ¿no?, de las redes macrocriminales, 10 cárteles. Es interesante, pertinente y conveniente que la autoridad reconozca dónde está parada.
creo que les está haciendo falta el enfoque de las redes de macrocriminalidad, porque lo que está pasando es que los criminales no solo trafican droga, sino que hay toda una cadena delictiva que lleva no solo hasta el control territorial de cuánto cuestan los limones y cuánto se cosechan limones o a quién le compra cerveza, sino el fenómeno de una gobernanza criminal. Por eso creo que es muy importante esta cosa que ubican de investigación. Me parece un acierto. Ahí otra vez hay un foco de tensión. El Centro de Inteligencia Militar, que fue el buque insignia este sexenio, con este. Ojalá haya un fortalecimiento de la institucionalidad civil. Y esa tensión, Juan Pablo, va a ser uno de los ejes de tensión más importantes del avance del modelo de Claudia Sheinbaum. Si continúan con la militarización o el fenómeno, déjame decirlo, si la apuesta de desarrollo de capacidad civil. Sí. Por eso es tan importante que esto funcione como buque insignia en los estados. Ya platicaremos del tema estatal, pero si no hay un correlato en los estados, esto no va a avanzar. Porque qué bueno que fue a Culiacán, pero ¿cuánto tiempo va a estar Omar en Culiacán? Pues ya de regresar. Ya regresó. Entonces, si no hay un fenómeno de control territorial y eso tenga un correlato con las policías locales, creo que no va a avanzar mucho. Que a propósito de corrupción, el pensar en una coordinación con la policía estatal, la policía municipal, el pensar en un fortalecimiento de las policías, pues es también pensar en que la mayoría de las policías, ojo, no todas, están corrompidas por la delincuencia. Y que si no son las policías las corrompidas, son los alcaldes que hicieron promesas para con grupos delictivos en campaña y que ahora tienen que responderles, Doria. Así es, creo que lo que se plantea en términos de coordinación pues es un tanto complicado, sobre todo si recordamos el documento de la estrategia de los 100 días que ahora desapareció. Hay una parte creo que muy crítica, porque justo en una de las primeras líneas de acción habla de que justo el Gabinete de Seguridad tiene que dar el palomazo a los secretarios de Seguridad Estatal. Entonces, de entrada, pues ahí ya comienzas a ver un atisbo del debilitamiento del federalismo, y si comienzas con eso y con el tipo de lectura política, ¿no?, que se suele hacer sobre la situación de seguridad tanto en los estados como a nivel municipal, creo que la coordinación que puedes llegar a tener con los secretarios estatales y con quienes están a cargo de las policías municipales es de entrada muy complicado, y creo que eso es algo que siempre ha pasado en las distintas administraciones, que es la desconfianza en otra institución, y que incluso eso se replica a nivel federal. Por eso es todo un reto lo que ellos mencionan de construir la parte de inteligencia. Y volvemos a Sinaloa, acaba de desarmar la Sedena a los policías municipales porque no confían en ellos. Y fíjate, hubo un gesto en la mañana, Juan Pablo. Omar García Harfuch presentó los homicidios por la tasa de 100,000, cada 100,000 habitantes del sexenio. Sí. Y los primeros estados tenían que ver esencialmente pues con Colima, con Baja California, y Guanajuato. Guanajuato en sexto. Guanajuato en sexto. Y Claudia dice, no, pasen la otra. Entonces pasa solo de enero, septiembre de este año, y Guanajuato en primero. Yo creo que esas cosas me parece que es la intencionalidad de una lectura política. Los números dan para todo. Yo daba clase de estadística, ¿no? Y yo soy sociólogo y le decía a mis alumnos, miren, los números pueden decir lo que ustedes quieran, nada más susténtenlo. Pero creo que si lo que quieren es una coordinación estatal y afinar con los estados, incluidos los de oposición, por eso me refiero a un pacto de estado, la presentación, la insistencia que hizo Claudia, creo que no ayuda. Lo que presentó Omar del sexenio me parece que es lo más auténtico. Pero si tú nada más quieres presentar un cachito, curiosamente que se enfoca hacia un estado de oposición, pues el mensaje que estás mandando. Que por cierto se reunió hoy Harfuch con la nueva gobernadora de Entonces, yo sí creo que necesitamos coordinaciones. Necesitamos, eso es muy importante. Bueno, María Elena, regálame una conclusión y también quisiera escuchar cuál sería un primer indicativo de que las cosas van bien o, por lo contrario, de que la estrategia va mal. Sí, mira, solamente me gustaría agregar algo a lo que ya dijeron ellos de la estrategia de coordinación. Ese siempre ha sido un dolor de cabeza, entre que se meten el pie, entre que hay egos, faltan recursos, y también que la ley no dice claramente en el artículo 39, la ley de seguridad pública, no dice exactamente qué le toca hacer a quién. Y cuando nadie sabe qué le toca, nadie se hace responsable o todos se quieren meter en lo mismo. Entonces sí creo
que la coordinación va a ser fundamental en este sexenio, pero tienen que poner los recursos, tienen que repreparar a las policías estatales y municipales y a las fiscalías, porque si no lo tienen, el gobierno federal no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, yo te diría que para saber si algo funcionó o no, primero no nos hagamos ilusiones que esto va a ser rápido. Sí. Porque no es cierto. Se le han puesto sobre García Harfuch demasiadas expectativas que no se van a cumplir en el corto plazo, yo pienso. Ojalá me equivoque. Entonces, primero es que tenemos que tener clara la estrategia, que hoy está delineada, pero no está clara. Y una vez que la tengamos clara y que sepamos con qué recursos, que nos digan con qué indicadores, y entonces podemos reunirnos cada 3 meses y decir, pues creemos que van mejor o que no, y que tengan, ojalá, la capacidad de reaccionar y de mover la estrategia hacia donde tiene que ir. Correcto, Doria. Una conclusión, ¿y para cuándo podríamos evaluar y cómo? Bueno, creo que una de las primeras señales a partir de las cuales uno puede decir que están teniendo resultados o que al menos están haciendo las cosas bien, es ver que aprendan de los errores del pasado. Y creo que ahí lo primero es ver realmente cómo están haciendo los diagnósticos, que de hecho es uno de los componentes de la estrategia, que justo si siguen con esa lectura política, más allá de una mera cuestión narrativa, creo que es un problema de fondo, porque de esa manera es como vas a destinar los distintos recursos institucionales. Entonces, creo que esa es la primera señal de que veremos que si no lo corrigen, creo que lo único que podemos esperar es que vamos a tener más de lo mismo de lo que ocurrió el sexenio pasado. Y creo que otra de las cuestiones que es importante encontrar es qué tanto van a corregir lo que dejaron de hacer en la administración de López Obrador, porque en esto que se llega a ver del documento que presenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, es que tratan de recomponer cosas que dejaron de hacer de la administración de Calderón. Por ejemplo, esta parte de inteligencia, justo en las propuestas de Claudia Sheinbaum se hablaba de recuperar Plataforma México. Entonces creo que es una de las señales que también nos permitirían ver que a lo mejor la mirada política están dejándola un poco de lado y están tratando de corregirlo. Y bueno, creo que también ver con qué interés realmente consideran todo el fenómeno criminal. Y aquí de entrada creo que una señal importante sería que consideraran el tema de las desapariciones de personas, que creció mucho durante la administración pasada. Sin duda, Emilio. Desafíos, el tema de la militarización. Yo creo que esa medicina no ha funcionado, y proponer darle más medicina al paciente, la evidencia empírica no lo soporta. Segundo tema, me parece que el fenómeno del fortalecimiento, y para eso es un gobierno, para volver a hacer nuevas apuestas, tiene que contemplar necesariamente lo que pase con los niveles estatales. Esa era la apuesta de la Guardia Nacional, no funcionó, se militarizó, pero ojalá que el inicio de gobierno nos digan en 6 años cómo vamos a llegar con esas policías que sean confiables. Y tercero, creo que es un acierto focalizar lugares donde hay más delitos. A diferencia de lo que se venía haciendo, que era una cosa así de cubetazo en general, está bien focalizar. Y sobre eso ir generando condiciones para tratar de controlar el territorio. Hoy lo que pasa es que hay muchas partes del territorio mexicano que están controladas por la delincuencia. Entonces, si focalizan esos lugares donde hay más delitos, pero que lo hagan con honestidad intelectual en las estadísticas, creo que puede servir. Que así sea. Emilio Álvarez y Casa, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Doria Vélez, muchas gracias. Al contrario. María Elena Morera, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan Pablo. Bueno, vamos a la pausa y la encuesta está abierta en YouTube. Hoy le pregunto, ¿presentaron la estrategia de seguridad nacional? Le puse 3 opciones. ¿Es la solución? ¿Más de lo mismo o es un retroceso? Únase. YouTube Grupo Fórmula, ahí estamos platicando.